Bueno, bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a la videoconferencia sobre estadísticas descriptivas, más que todo una introducción a lo que vendría siendo la estadística descriptiva. Este, Vamos a tratar algunos puntos, sobre todo vamos a dar una breve introducción a lo que es la estadística descriptiva. Vamos a hablar sobre tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central que se tienen, la media, la mediana y la moda. Vamos a tratar sobre todo estos temas. La estadística descriptiva es un tema muy amplio, pero queremos darle sobre todo una introducción. Antes de comenzar, saben, para realizar sus consultas, que pueden realizarlas por medio del micrófono o pueden escribir en el chat. Siempre voy a estar pendiente de responderles en el chat, pero preferiblemente si pueden realizarlas por medio del micrófono sería una gran ayuda. Solamente, y espero que sea de su provecho. Vamos a ver lo que es la estadística. Estadística es el arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de datos imperfectos. Los datos son generalmente imperfectos en el sentido de que aún cuando poseen información útil no nos cuentan la historia completa. Es necesario contar con los métodos que nos permitan extraer información a partir de los datos observados para comprender mejor la situación que los mismos representan. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros tenemos muchos datos. Supongan que tenemos una lista del peso, de las personas de un salón. Entonces, a nosotros esos datos solo nos indican el peso particular de alguien, pero no podemos interpretarlo como un grupo. O sea, de por sí el dato no nos dice nada, nosotros tenemos que saber interpretarlo. Hay que recordar que en la matemática es bastante importante la interpretación, aunque se piense que es una ciencia que solo ve números. En realidad también requiere de un razonamiento muy grande para saber interpretar tanto las respuestas, los resultados, como inferencias o predicciones sobre los mismos datos. Parte importante de la estadística: el diseño, planteamiento y desarrollo de investigaciones y descripciones. Este, ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a describir un determinado fenómeno a través de la estadística. Por ejemplo, con el ejemplo del peso, si nosotros tenemos, si la media del peso del salón está muy alta o muy baja, podemos decir que probablemente las personas tienen sobrepeso o en cambio tienen un peso muy bajo, etcétera. Nos permite hacer ese tipo de descripciones sobre una población que estamos estudiando. Entonces, también se presenta a modo de resumen y exploración de datos. A modo de resumen, ya que podemos presentar los datos de una manera ordenada. No es lo mismo presentarlos en una tabla que presentar los datos como una lista. No es igual ordenarlos y que se puedan ver de una mejor manera. O normalmente se pueden ocupar otras como gráficos de barras o cosas así. Inferencia, que era lo que hablábamos, es bastante importante porque se hacen predicciones o generalizaciones acerca de características de una población en base a la información de una muestra de la población. O sea, en base a un pequeño grupo se pueden hacer inferencias, podemos predecir de una manera no tan, ¿cómo podría explicárselo? No podemos inferir de una manera totalmente segura, pero sí es un buen parámetro. Sí es una buena forma, una buena idea que nos podemos hacer. Por ejemplo, con las elecciones presidenciales, cuando sacan las encuestas los, las casas encuestadoras sacan sus encuestas sobre las personas por quién tienen mayor inclinación. Normalmente ellos sacan una población de personas, o sacan una muestra de una población de personas. No entrevistan a todos los votantes, simplemente a un pequeño grupo, y ocupando la estadística pueden tratar de predecir qué es lo que va a suceder luego. Entonces, como ven, es un campo de aplicación que tiene la estadística también.
Y aquí vamos a ver los conceptos de estudio, eran los que yo les mencionaba. La población, total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio cualquiera. Subconjunto de los sujetos o unidades de análisis de la muestra. Aquí tenemos la población, por ejemplo, aquí tenemos todas las personas que están involucradas. Que normalmente, como les ponía de ejemplo, era en las votaciones, la población es toda la población de votantes de El Salvador. Así se realizan las encuestas y la muestra es la población en la cual se recolectarán los datos. O sea, de todas las personas que pueden votar en El Salvador, se toma una pequeña parte. Esa es la muestra, eso es lo que llamamos muestra. Usamos una muestra para conocer o estimar características de la población. Denominamos parámetro, una medida resumen calculada sobre la población. Entonces nosotros lo que intentamos obtener es un parámetro, o sea, algo sobre lo cual podemos hacer inferencias sobre toda la población, pero no hemos estudiado toda la población, sino solo una muestra. Y un estadístico, una medida de resumen calculada sobre la muestra. Entonces, el parámetro y el estadístico son cosas parecidas, pero si ven el parámetro se realiza sobre una población y un estadístico se realiza sobre una muestra. Ahora, vamos a hablar sobre los conjuntos. Una unidad de análisis, objeto bajo de estudio, el mismo puede ser una persona, una familia, un país, una región, una institución o en general cualquier objeto. La unidad de análisis, como ya les puse el ejemplo, por ejemplo, era sobre las votaciones, sobre la inclinación de la población salvadoreña a votar sobre determinado candidato, o puede ser el peso de las personas en un salón, puede ser la altura de las personas, las calificaciones también. Entonces la unidad de análisis puede ser cualquiera y puede ser sobre cualquier cosa. Puede ser sobre una persona, una familia, un país, una región, sobre cualquier cosa. Vamos a tener la variable, cualquier característica de la unidad de observación que interese registrar, la que en el momento de ser registrada puede ser transformada en un número. Entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Que la variable peso, por ejemplo, no va a tener un valor, va a tener el valor de cada uno de los pesos de las personas. Entonces eso nos lleva al concepto de valor, el número que describe la característica de interés en una unidad de observación particular. Entonces las variables tienen un valor que puede ser numérico o puede ser, bueno, en este caso es numérico por los ejemplos que vamos a ver, pero a veces puede ser no un valor no numérico. Puede ser, por ejemplo, volviendo a la cuestión de las votaciones, la inclinación por un candidato, nosotros podemos decir que prefería a uno u otro y no vamos a almacenar un valor numérico, sino la decisión que haya tomado la persona. Y el registro son un conjunto de mediciones realizadas sobre una unidad observable. Que vendría siendo lo mismo que ya repetí, que es el medir sobre el peso, la estatura, etc. Variables y datos. Existen las variables cualitativas, que son las que no toman valores numéricos, que son las que ya habíamos hablado, que son las variables que no, por ejemplo, la inclinación sobre el candidato, o si te gusta determinado objeto o no, o por ejemplo, en esas encuestas que normalmente hacen, si un producto te gustó mucho, más o menos, o poco, ese tipo de variables no son de valor numérico, son variables cualitativas. Y cuantitativas son las que ya hemos estado poniendo ejemplos, el peso, la altura, etc. Datos. Podemos tener tipos de datos que almacenan las variables que sean discretos. La variable solo puede tomar un cierto conjunto de valores posibles. En general aparecen por conteo. O podemos tener datos continuos. Generalmente son el resultado de unidades. Generalmente son el resultado de una medición que se expresa en unidades. Las mediciones pueden tomar teóricamente un conjunto infinito de valores posibles dentro de un rango. En la práctica, los valores posibles de las variables están limitadas por la precisión del método de medición o por el método de registro. No vamos a entrar en los métodos de medición, pero sí digamos que los valores discretos son que puede tomar el valor de 1, 2 o 3.
valores enteros y valores continuos. Por ejemplo, si vamos a registrar un peso, alguien no va a pesar, por ejemplo, o un objeto no va a pesar, por ejemplo, 10 libras exactas. Puede pesar 10.25, 10.15, entonces son valores continuos. ¿Por qué? Porque dentro de los valores entre 10 y 11 pueden tomar un número infinito de valores. Y están limitados por la precisión del método de medición o por el método de registro. Entonces nosotros cuando pesamos a alguien o a algún objeto, estamos limitados por qué tan preciso es ese instrumento con el que estamos midiendo. Por ejemplo, si lo medimos con una báscula, con una balanza de laboratorio granataria o con algún otro instrumento más preciso, una balanza de precisión, analítica, etcétera. Entonces estamos sujetos a la precisión de ese instrumento. Así los podemos sobre todo distinguir sobre si cómo los medimos. Ahora, la estadística, un poquito de la clasificación. La descriptiva, la inferencial y la probabilidad consiste en las técnicas para resumir y describir las características importantes de un conjunto de datos. Emplea métodos gráficos y numéricos. ¿Qué es la que vamos a ver? Que intenta resumir y describir las características importantes. Eso es más que todo lo que vamos a ver, porque vamos a ver las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central. Inferencial consiste en los procedimientos utilizados para realizar inferencias acerca de las características de una población. No lo vamos a tocar. Y la probabilidad estudia las leyes que rigen los fenómenos aleatorios. Es el modelo matemático formal de la estadística. En la videoconferencia anterior, cuando vimos las permutaciones circulares, es parte de la probabilidad, de cómo se ordenan las cosas, era parte de la probabilidad. Pero en este momento vamos a tocar solamente la estadística descriptiva. Vamos a ver ahora las tablas de frecuencia. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia porque estábamos viendo más que todo la teoría. Es importante conocer la teoría para ver un poquito ya después de ejercicios. Las tablas de frecuencia. El modo más simple para representar los datos categóricos es por medio de una tabla de frecuencias. Esta tabla indica el número de unidades de análisis que caen en cada una de las clases de la variable cuantitativa. No importa. Tenemos normalmente, esta es una típica tabla de frecuencia donde tenemos la variable, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite, la frecuencia relativa, que es qué tanto hay de esa variable con respecto al total de repeticiones que hay, que sería el número total de registros. La frecuencia relativa, que es la frecuencia relativa en porcentaje, que es lo mismo que la frecuencia relativa normal, pero expresada en cientos, o sea, por 100, 6%, 18%, 26%, etc. Y la frecuencia acumulada, que simplemente va sumando con el anterior. Tenemos 3, luego 9 más 3, 12, 9 más 13, 25, 13 más 8, 33 y así. Perdón, contra todos los anteriores. 9 más 3, 12 y 12 más 13, perdón. 25 y luego 25 más 8, 33 y así. Es como ir sumando hasta el punto en el que vayamos. ¿Cómo vamos a elaborar una tabla de frecuencia? Debemos analizar el problema que se nos presenta y las variables involucradas en el proceso. Realizamos una tabla donde se encuentran las divisiones de las partes fundamentales, que es las que vimos acá. Vamos la variable, la frecuencia absoluta, la relativa, el porcentaje de la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Normalmente son los más comunes. Colocamos el número que se repite un determinado suceso para registrar en la tabla. O sea, colocamos su frecuencia absoluta. Sacamos el total. Entonces, eso es básicamente lo que necesitamos para construir una tabla de frecuencias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. 0, 1, 2, etc. Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. Bueno, yo creo que va a estar un poquito difícil que me muestren sus tablas de frecuencia en este caso, pero
Básicamente seguimos el esquema que se sigue acá. Tenemos los autos vendidos 0, 1, 2, 3 o 4. Luego sacamos la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a sacar la frecuencia absoluta de los 0 autos vendidos? Vamos nosotros a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces se repite el 0. Entonces va a ser 8 la frecuencia absoluta de 0. Y para uno, o sea, para un auto, vamos a contarlos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 autos fueron vendidos. 7 autos una vez. Entonces, y lo mismo para 2, para 3 y para 4. Sacamos el total. Y son 30. La frecuencia acumulada, 8 más 7, 15, 15 más 7, 22, 22 y 5, 27, 27 y 3, 30. La frecuencia relativa. No sé si alguien me podría decir cómo se saca la frecuencia relativa, para que puedan participar un poco. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? No sé si alguien me podría decir. Ya sea por chat o por micrófono. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? ¿Alguien que me pudiera decir? ¿Por chat o por micrófono? Con lo que hemos estado viendo. Vale. La frecuencia relativa la vamos a sacar dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de todo. El total de las repeticiones. Entonces, este 0,267 va a ser dividido 8 entre 30. 0,237 entre 30. Por eso es que vemos que acá habían un auto vendido se repetía 7 veces y 2 autos vendidos también se repetía 7 veces. Entonces, los dos tienen la misma frecuencia relativa, porque fue la misma frecuencia absoluta. Si pueden ver aquí se ejemplifica. La frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Esa es una técnica bastante buena, que si ustedes suman toda la frecuencia porcentual, les tiene que dar 100%. Siempre les tiene que dar 100%. Si no les da 100%, probablemente estamos contando mal alguno de los números que se han repetido en estos. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si no, pasamos al ejercicio 2. Vale, para pasar al ejercicio 2 necesitamos saber algo bastante importante. ¿Cómo elaborar una tabla de datos agrupados? Si ven acá, los datos eran iguales, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, casi todos eran datos enteros, excepto cuando ya los comenzamos a manipular. Pero ¿qué pasa si nos dan datos decimales, etcétera, con los cuales es un poquito más difícil trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para construir ese tipo de tablas? Debemos analizar el problema que se nos presenta y las variables involucradas en el proceso. Debemos de identificar que vamos a elaborar una tabla de datos agrupados. Debemos obtener el rango restando el mayor valor de las variables al valor menor de las variables de las mismas, y así obtenemos el rango como x final menos x inicial. El número de intervalos se debe dar. Normalmente en estos ejercicios nos dan el número de intervalos. Nos dan el número de intervalos y si no, de lo contrario se aplica la regla de Sturges, donde el número de intervalos es 1 más 3.322 logaritmo natural, logaritmo de n, logaritmo de serie de n. Normalmente esto no se ocupa, nos dan el número de intervalos que vamos a ocupar. 4. Se obtiene el ancho de la clase realizando la división entre el rango y el número de intervalos que se utilizarán. Entonces el ancho de la clase es el rango que obtuvimos restando el valor mayor menos el valor menor entre la cantidad de intervalos que necesitamos.
Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes. Y ahí podemos ver. Los datos obtenidos elaboran una tabla de frecuencia con 5 intervalos o clases. ¿Alguien me podría decir el rango? Ahí ya lo desplegué un poquito, no sé si alguien podría decirme el rango y me podría decir por qué ese es el rango. Si alguien se anima a participar, me podría decir cuál es el rango o por qué el rango, bueno, se lo puede desplegar acá, o alguien que me pudiera decir por qué el rango es 10. Bueno, pues si vemos el mayor valor que pueden tomar las notas del 0 al 10 es 10 y el rango se realiza restando el valor mayor menos el valor menor. Entonces tendríamos 10 menos el valor menor, que es la nota de 0. Tendríamos que el rango es 10. ¿Alguien me podría decir la cantidad de intervalos que vamos a ocupar? Ahí sí lo estoy desplegando. ¿Por qué vamos a ocupar 5 intervalos? ¿Alguien me podría decir? Bueno, pues vamos a ocupar 5 intervalos porque nos dice, el mismo ejercicio nos está diciendo, elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases. Entonces nosotros ya no tenemos que ocupar la regla de Sturges que habíamos visto, sino que directamente ocupamos los 5 intervalos. Va, y por último, alguien me podría decir el ancho de la clase. ¿Qué ancho de clase vamos a ocupar? Recuerden que el ancho de la clase era la división entre el rango y el número de intervalos. No sé si alguien podría decirme qué ancho de clase vamos a ocupar. Bueno, el ancho de la clase, vamos a dividir el rango entre la cantidad de intervalos y vamos a tener que el ancho de la clase es 2. Ahora, ¿qué vamos a realizar entonces? El intervalo va a ser de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a contar todos los que estén entre el rango de 0 y 2. Pero si se fijan, el intervalo de 2 tiene un paréntesis y 0 tiene un corchete. Quiere decir que el 2 no va incluido en el intervalo. No lo vamos a incluir sino hasta el siguiente intervalo. Bien, igual para el 4, igual para el 6, igual para el 8. No lo incluimos en este intervalo, aunque se tomen de 0 a 2, pero el 2 al estar abierto no lo tomamos. Si alguien hubiera sacado 1.99, entonces sí lo tomáramos en el intervalo. Si alguien hubiera sacado 1.8, lo tomamos en el intervalo. Pero si alguien saca 2, no lo tomamos en el intervalo. Contamos 4 ceros y 4 unos. 4 personas sacaron 0 y 4 personas sacaron 1 en el examen de estadística. Frecuencia absoluta, 8. Para 2, 3 personas sacaron 2 y 4 personas sacaron 3. Como les dije, no tomamos el 4, lo tomamos hasta el siguiente, entonces la frecuencia absoluta es 7. Vaya, ya teniendo esto, ya llenamos la clase, ya llenamos la frecuencia absoluta y no sé si alguien me podría decir cómo sacamos la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Bueno, como ya le explicamos, la frecuencia acumulada se saca sumando 8, la primera frecuencia acumulada es 8 porque no se suma con nada, luego 8 más 7, 15, 15 más 8, 23, 23 más 6, 29 y así. Vamos a hablar también de la marca de la clase. Es bastante importante tener en cuenta que la marca de la clase es el punto medio. El punto medio de cada intervalo, o sea, 0 y 2. Entre 0 y 2 está 1. Entre 2 y 4, 4 y 2 son 6. Entre 2 es 3. 6 y 4, 10. Entre 2 es 5. 6 y 8 es 12. Entre 2 es 6. Entonces, ven que siempre se va tomando el punto medio. 10 y 8 son 18, entre 2 es 9. Es el punto medio que se toma entre las dos
entre los dos límites del intervalo. Vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Si alguien tiene una duda? Bueno, vamos a tomar las medidas de tendencia central. Entonces, para las medidas de tendencia central, no sé si la persona que está podría apagar su micrófono, o si tiene alguna duda, la puede realizar. Bueno, gracias. Si no quedó ninguna duda, vamos a ver lo que son ahora las medidas de tendencia central. Si no, cualquier duda la pueden realizar ahorita, antes de entrar en materia. Bueno, entonces vamos a ver las medidas de tendencia central. Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. O sea que de muchos valores vamos a obtener uno solo, que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. Son las más utilizadas, y lo que van a hacer es que nosotros tengamos muchos datos, y de esos datos vamos a tener, de esos muchos datos vamos a realizar operaciones para obtener uno solo. Como ya les decía, son la mediana, la media, la mediana y la moda. La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos total. Esto es, creo que lo más común, que se le llama promedio también, que normalmente nos dicen el promedio de homicidios, por ejemplo, en el país, o el promedio del peso, el promedio de la altura, etcétera, es tanto, que entonces se realiza por medio de este proceso. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en orden creciente o decreciente. Eso es muy importante. Para obtener la mediana, que es el dato que está en medio de una serie de datos, necesitamos ordenarlos de forma creciente o decreciente, no de la forma que nos lo den. La moda es el valor que más se repite. Pues se escucha fácil, y la verdad es que para datos, para los ejercicios que vamos a ver, vamos a ver dos ejercicios de cada uno, que van a ser uno fácil y uno difícil. Así que cualquier duda me la pueden decir también. Vamos a ver cómo resolver los problemas también de cada uno de las medidas de tendencia central. Cómo resolver el problema para la media. Se toma el total de elementos presentes en el problema. También se obtiene la suma de cada valor de estos datos y se realiza la división entre la sumatoria y el total de datos. ¿Alguien tiene una duda acá en el chat? ¿Cómo se lee esa fórmula? Esta fórmula que está acá se lee como la sumatoria de x y dividido entre n. Así se lee. Este signo, que se llama sigma, representa la sumatoria de todas las x. Todas las x que van a ser cada dato que nos den. Esta va a ser para datos sueltos, entre comillas. Entonces toma la nota del total de elementos presentes en el problema, que sería n. Digamos, hay 50 personas en un aula. Y también se obtiene la suma de cada valor. Vaya, digamos, no, pongamos otro ejemplo más sencillo. Hay 3 personas en el aula y la estatura de cada uno es 2 metros, por ponerles un ejemplo. Entonces sumamos 2 metros más 2 metros más 2 metros. Sería la suma de todas las alturas de las personas. 2, 2 y 2. Entre el total de personas, que son 3, sería 6 entre 3. Y eso nos da 2 otra vez. Pero solo es a modo de ejemplo. Para datos agrupados, se suma primero la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia absoluta de cada dato y se divide entre el total de datos. Entonces, es lo mismo que esto, solo que en esta sumatoria se encuentra la marca de clase. Es importante que sepan que se encuentra la marca de clase, porque no es la misma fórmula, aunque a veces tienden a confundirse un poco. Por eso vimos la marca de clase en los ejemplos anteriores. Ahí está la marca de clase.
Ok, vamos a realizar un pequeño ejercicio que aquí creo que sí me van a poder ayudar. Las edades de 8 niños que van a una fiesta son 2, 2, 3, 5, 7, 7, 9 y 10 años. Hallar la edad media de las personas que asisten. Vamos a ocupar esta fórmula de acá. No sé si alguien se anima a hacer el ejercicio. Un ejercicio un poco sencillo. No sé si alguien podría realizar el ejercicio o tiene alguna idea o en su defecto tiene alguna duda de cómo realizar el ejercicio. Que pudiera comentar cómo realizar el ejercicio. Bueno, pues para realizar el ejercicio se tienen que sumar todas las edades de los niños que van a la fiesta. 2 más 2 más 3 más 5 más 7, 7, 9, 10. Entre el total de niños que asiste a la fiesta, que son 8 niños. Entonces tendríamos 45 entre 8. 45 que era la sumatoria de las edades entre 8 que era el total de niños que asisten a la fiesta. Y tendríamos que el promedio de niños que van a la fiesta, el promedio de la edad de los niños que van a la fiesta es 5.62,5 años. Aquí es punto, 5.625. Pero normalmente en otros lugares ponen coma, entonces por eso es que acá le pusieron coma, pero es lo que nosotros ocupamos como punto, 5.625 años. Ejercicio de media número 2. En base acá, hay que sacar la media. Y aquí tenemos la fórmula para sacar la marca de la clase, que era lo que decíamos, la frecuencia el límite inferior más el límite superior entre 2. No sé si alguien podría decirme cómo realizar el ejercicio 2 de media o cómo se obtuvo la marca de la clase. O si lo pudo realizar todo, que también puede decirme. O si tiene también alguna duda, también puede decirme cómo lo realizó. Si tiene alguna duda, si lo pudo realizar, etcétera, que pueda decirme. Si no, procedo a mostrar. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Se multiplica la marca de la clase por la frecuencia absoluta. 5 por 3 y eso se suma para cada intervalo que tenemos. 5 por 3 más 15 por 6 más 25 por 7 más 35 por 12 más 45 por 13. Entre el total que aquí nos lo da, que nos dice que n es igual a 31. Fueron 31 personas que les tomaron la edad. Entonces sacamos fácilmente acá que sería 835 entre 31 es 26.94 años. Esa sería la media de la edad de las personas, 26.94 años. No sé si hay alguna duda, si les quedó alguna duda sobre este ejercicio o sobre alguno de los anteriores, sobre este otro que realizamos de la media. ¿Hay alguna duda sobre este o sobre este ejercicio que acabamos de realizar? Si no, pasamos a cómo resolver los problemas de mediana. Bueno, ¿cómo resolver el problema de mediana? Datos. Se ordenan los datos de menor a mayor y se toma nota del valor que se encuentra en el medio. Si en caso la cantidad de datos es par, se debe tomar el promedio de los dos datos del medio. Vamos a ver los dos casos de cuando tenemos un número impar de datos y cuando tenemos un número par de datos. Y para datos agrupados tenemos que ubicar el lugar donde queda la semisuma n2 en el intervalo y luego identificamos el límite inferior, LI como límite inferior del intervalo anterior, como FI1 y menos 1, también como la frecuencia acumulada anterior a la semisuma.
y f minúscula i como la frecuencia de la media, y i como la amplitud del intervalo. Esta fórmula se escucha muy complicadas, pero les aseguro que no es así. Ya vamos a ver también un ejemplo. Pero tal vez me puedan calcular la media y ordenamos los datos de menor a mayor: 4, 6, 7, 7, 11. ¿Cuál es la mediana? ¿Alguien que me pueda decir en el chat o por...? 7. Correcto, como dijo el compañero. Tomamos el dato y el valor de la mediana sería 7. ¿Cuánto les da la mediana de esta forma? ¿Que alguien pudiera decirme? ¿Alguien que me diga cuál es la mediana de este ejercicio? O si tienen alguna duda de este ejercicio o del anterior, que me puedan decir. Bueno, la cantidad de datos es 6, es decir que es un número par. Entonces no hay un solo valor central, sino que hay dos valores que están al centro. Que vamos a ubicar los dos valores centrales, 3, 4, y aquí están 4 y 6, que son los valores centrales, y 7 y 9, y 3 y 4, que son los valores extremos. Entonces ubicamos 4 y 6. Entonces la moda sería la mediana entre 4 y 6. Entonces la mediana al final sería sumar 6 y 4 y dividirlo entre 2, que sería 10 entre 2, y eso sería 5. Solo tomamos los valores que están al medio, los dos valores que están al medio, y realizamos el promedio. Y ya. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿En el ejercicio 1, en el ejercicio 2? Si no, procedemos al siguiente ejercicio. Ok. La mediana para datos agrupados. Tendríamos que la edad de las personas, que sería el mismo ejemplo que para la media. Y ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que resaltar el valor de la semisuma, el valor de n entre 2, de 31. La mitad de 31 es 15,5, 15.5. Y lo ubicamos el intervalo donde queda 15.5. Entre 20 y 30 se encuentra 15.5. Al tener ubicado esto ya, entonces nosotros podemos pasar a reemplazar los datos en la fórmula. La mediana es igual al límite inferior más la semisuma menos la frecuencia acumulada anterior a esta clase que está señalada entre la frecuencia i por el año de la clase. Vaya, el límite sería cuánto es el valor de la semisuma. ¿Qué me podría dar los demás datos? El valor de la semisuma, 15,5. Pero el valor de la frecuencia acumulada anterior, el de la frecuencia y el del ancho, ¿quién me los podría dar? ¿Alguien que se anime a dármelos? El valor de la frecuencia anterior a esta clase, a este intervalo. La frecuencia acumulada anterior a la de este intervalo. ¿Alguien que me pudiera decir? Bueno, el valor de la frecuencia acumulada anterior, si el de esta clase es 16, el del anterior es 9, es la que está inmediatamente arriba. Solo nos vamos a frecuencia acumulada, vemos que la de este es 16, pero necesitamos el del intervalo anterior, entonces tomamos 9.
Y el valor de la frecuencia FI. Perdón, aquí se presenta primero el ancho de la clase, que sería 10, que lo podemos ver aquí. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. El ancho de la clase. Y en la frecuencia, solo tomamos la frecuencia de la clase que hemos marcado, donde se encuentra la semisuma, que sería igual a 7, que está acá. Y ya solo reemplazamos en la fórmula 20 más 15,5 por 9 entre 7 por 10. Y nos da que la mediana es 29.285. No sé si ha quedado alguna duda de esto, de los ejercicios anteriores, que me pudieran decir. ¿Alguna duda que tenga? Yo sé que estos ejercicios son un poco complicados. Bueno, pero esperaría también subirles por lo menos este ejercicio, los de los datos agrupados, que son los más difíciles, esperaría estárselo subiendo en el transcurso de esta semana. Vamos a ver entonces cómo resolver los datos para la moda y con esto terminaríamos. Tenemos aquí una pequeña consulta. ¿Podría repetir el ejercicio 3, por favor? Claro, Paola. Ahorita. Vale. Te van a dar esa tabla de frecuencias. Entonces te van a preguntar cuál es la mediana de estos datos que están acá. De esta tabla de frecuencias que tenemos acá. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacar la semisuma. ¿De qué? Del total de datos que te están dando. ¿Cuál es el total de datos que te están dando? Aquí te lo dice, n igual a 31. Entonces, con n igual a 31, tú lo que tienes que hacer es, lo sacas la mitad de esos datos, que sería 15.5. Y tienes que buscar entre estos intervalos dónde cae 15.5. Entonces, ves que cae entre 20 y 30, porque 15.5 está entre 20 y 30, y reemplazamos los datos en la fórmula. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos, te lo voy a desplegar aquí, acá, todos, los datos, y sacamos la mediana, el límite inferior, que sería 20, luego colocamos el valor de la semisuma, que sería 15.5, que es el que ya obtuvimos, el valor de la frecuencia acumulada anterior. ¿Qué pasa? Que vamos a ver la frecuencia acumulada del intervalo que hemos seleccionado. Está acá. Entonces tomamos 9. 9. No tomamos 16, tomamos el de la anterior. 9. Y luego necesitamos el ancho de la clase. ¿Cómo sabemos el ancho de la clase? Si va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, va de 10 en 10. Entonces el ancho de la clase es 10. Y luego necesitamos la frecuencia absoluta, esta FI pequeña que está acá, tomamos 7. Tomamos 7 porque no necesitamos la del anterior, si ves no hay un menos 1 acá, sino que simplemente tomamos F sub I. Prácticamente es aplicar la fórmula. Me voy a regresar un poco para que podamos ver acá donde decía cómo resolver el problema. Prácticamente es aplicar la fórmula, porque tenemos que ubicar el lugar donde queda la semisuma, o sea, el intervalo donde cae la semisuma, y luego identificamos el límite inferior del intervalo del intervalo anterior, con f sub 1 como la frecuencia acumulada anterior a la semisuma. Sé que es un poquito difícil de comprender tal vez la fórmula, pero una vez que logres ubicarlo con la semisuma en la tabla, creo que se hace bastante más fácil. No sé si se entendió ahora sí. Bueno, entonces pasamos a cómo resolver el problema de la moda. Ok, vamos a pasar a resolver cómo se resuelve un problema de moda.
se observa el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Para los datos sueltos, digamos, solo observamos cuál es el dato que más se repite, y para datos agrupados se identifica el intervalo con mayor frecuencia. ¿Alguien podría decirme por qué se identifica el intervalo con mayor frecuencia? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se identifica el intervalo con mayor frecuencia absoluta? Bueno, se toma el intervalo con mayor frecuencia absoluta porque sería, entre ese intervalo estaría el dato que más se repite. Entonces se aplica esta fórmula. La fórmula también parece un poco complicada, pero se toma el límite inferior más la frecuencia absoluta de ese intervalo, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Si ven, eso es prácticamente todo lo que tomamos. Lo multiplicamos por el ancho de la clase y necesitamos también la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Y eso es prácticamente lo que tomamos, solo realizamos sumas y restas. Vamos a ver el primer ejercicio de la moda. Calcular la moda de los siguientes datos. Es el mismo ejercicio que la mediana. No sé si alguien podría decirme cuál es la moda de esos datos. 11, 6, 7, 7 y 4. Sí, el 7 sería porque sería el dato que más se repetiría dos veces, que los otros números se repiten solo una vez. Cabal, exacto, exacto. Así como dijo el compañero y como dijo Marlon también acá, la moda sería 7 porque vendría siendo el dato que se repite dos veces. Si bien 11 aparece una vez, 6 aparece una vez y 4 aparece una vez, pero 7 aparece dos veces. Entonces tomaríamos 7 como la moda. Podemos ver que el valor que más se repite es el 7, ya que tiene una frecuencia absoluta de 2, por lo tanto la moda es igual a 7. Igual aquí mencionar lo de la frecuencia absoluta porque sería la cantidad de veces que se estaría repitiendo el 2 y sería mayor que la cantidad de veces que se repiten los otros números que aparecen. Ahora, calcular la moda de los siguientes datos. 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9 y 11. En este caso hay dos modas. No sé si lo logran notar. ¿Quién podría decirme la moda resultante? ¿Alguien que pudiera decirme la moda resultante? Porque en este caso habrían dos modas, 4 y 7. Bueno, como vemos hay dos valores que se repiten dos veces, el 4 y el 7. Por lo tanto, los valores de moda son 4 y 7. O sea, simplemente acá no se saca promedio, no se saca nada. Simplemente se tienen dos modas, que sería 4 y 7, que son los dos valores que más se repiten. Ahora, si hubiera 9, otro 9, por ejemplo, entonces habrían tres modas. Y eso sería todo. Simplemente las modas se toman todos los valores. Si se repiten dos veces todos, entonces se toman, bueno, si se repitieran dos veces todos, no habría moda, ¿verdad? Pero si se repitieran varios números dos veces, se tomarían todos. Todos los números que se repitieran dos veces. Aunque solo hubiera uno que solo se repitiera una vez. El punto es de que en las modas se toman todas. No se saca promedio, no se hace nada con ellas. Vamos a ver el ejercicio 3, que va a ser el último ejercicio. Que no sé si quedó en duda algún ejercicio. No sé si les quedó duda de algún ejercicio. Antes de pasar al último ejercicio, al ejercicio 3 de moda. Bueno, tenemos la misma tabla para el ejercicio 3 de moda. ¿Y qué íbamos a identificar? Pues íbamos a identificar el que tuviera mayor frecuencia absoluta. No sé si alguien me pudiera decir cuál de los intervalos tiene la mayor frecuencia absoluta. Alguien que me pudiera decir en chat o por micrófono
cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Bueno, el intervalo que tiene la mayor. Sí. Iba a hablar el compañero por ahí. Sí, sí, efectivamente creo que era el 12 porque el mayor. Sí, exacto. Así como dice el compañero, el de mayor frecuencia absoluta, este, acá. El de mayor frecuencia absoluta sería el de 12. Tomaríamos el intervalo que se llamaría el intervalo modal, sería entre 30 y 40, que tendría la mayor frecuencia absoluta. Y luego aprovechamos para aplicar esta fórmula, para obtener la moda. El límite inferior, bueno, ahí ya lo vieron, la frecuencia de I, que sería la frecuencia, que sería 12. Pero ¿quién me podría decir la frecuencia I menos 1? ¿Quién podría decirme la frecuencia I menos 1? Que sería la frecuencia del intervalo anterior al intervalo modal. En este caso creo que sería el 16, que es el que está antes del 28, o el que está arriba, digamos. El compañero tiene medio razón, pero esta era la frecuencia acumulada. No sé si el compañero se confundió, pero si es del intervalo anterior, pero nos dice F minúscula, la pequeña. Entonces era el que estaba a la par, no era 16, sino que es 7, porque este es F mayúscula. Lo que el compañero dijo se aplicaba para la mediana, no para la moda, que en la mediana se tomaba la frecuencia acumulada, y en el caso de la moda se toma la frecuencia absoluta. Vamos a ver, Julio Flores nos pone OK. Bueno, el límite inferior es 30. ¿Y quién me podría decir el ancho de la clase? Tal vez mismo como compañero se anima y nos puede decir el ancho de la clase. O si hay alguien más que haya visto el ancho de la clase. Recuerden que el ancho de la clase es el intervalo. ¿Qué tan grande es el intervalo? ¿Cuánto vale ese intervalo? ¿Quién me podría decir cuánto vale el intervalo? Ya se los presenté en ocasiones pasadas. Pero bueno, el intervalo es 10. Ya con estos datos procederíamos a reemplazar el límite inferior, las frecuencias y multiplicamos por el intervalo. Y nos dice que la moda es 33.6. Y eso sería todo. Ese sería el ejercicio 3. Ya obteniendo la moda. Como se pueden fijar, tanto en los ejercicios de media como mediana y moda, para este tipo de datos, para este tipo de, bueno, de tablas de frecuencia que ya nos las dan, simplemente es de identificar exactamente en qué intervalo se encuentran y aplicar las fórmulas. Realmente solo se aplica casi que las fórmulas luego de haber identificado todo lo que se necesita. Los ejercicios típicos podría ser que ustedes construyan una tabla de frecuencias y a esa tabla de frecuencias puedan sacarle la mediana, la moda y el promedio o la mediana y moda, que le sacan las tres medidas de tendencia central. Sacan la tabla de frecuencias y luego la medida de tendencia central. Aunque normalmente este tipo para datos agrupados, como es este caso de moda, normalmente no tiende a ser muy común que se pregunte. Normalmente vienen este tipo de ejercicios que son un poco más sencillos. Pero siempre es bueno pues estar preparado para lo que sea y conocer lo que se nos puede preguntar. ¿Alguna duda que les quede? ¿Algo que no haya quedado claro? Voy a aprovechar por si quieren que les suba alguna cosa al foro, pueden también decírmelo. Si quisieran que les subiera algún ejercicio al foro, para que lo puedan repasar. Es-
¿Sí? Hola, sí, tengo una duda con respecto al cuadro de cómo sacaba la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que ya que me uní un poco tarde a la videoconferencia no entendí, no sé cómo de dónde salieron esos datos. Correctísimo, correctísimo, vaya. Ahorita te explico, nos vamos a ir hasta el inicio casi. Vaya, cuando veíamos las tablas de frecuencia, pues veíamos cómo se sacaba la frecuencia absoluta. A ti te van a dar algo como esto. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Entonces, se vendieron 0 autos, un auto, 2, 3 o hasta 4. Te piden que elabores una tabla de frecuencia. ¿Cómo vas a sacar la frecuencia absoluta? ¿Qué días, cuántas veces se vendieron 0 autos? Entonces venís vos y en los datos que te dan contás cuántas veces aparece el 0. 0 aparece 1, 0 aparece 2, 0 aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el 0 aparece 8 veces. Pones autos vendidos, 0 autos. Frecuencia absoluta, 8. Venís vos y decís autos vendidos, 1. ¿Cuántas veces aparece 1? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aparece 7 veces. Entonces la frecuencia absoluta de 1 es 7. Y realizas lo mismo para 2, 3 y 4. Vas contando cuántas veces aparecen. Entonces la frecuencia absoluta de ellos sería esa, la cantidad de veces que aparece. La frecuencia acumulada, vos vas sumando. La frecuencia acumulada inicial, 8, porque no tiene nada con que sumarse. Luego sumas 8 y 7, 15. Luego sumas 15 y 7 y tienes 22. 22 y 5, 27. 27 y 3, 30. Entonces solo va sumando este con este. Primero pasas este acá, porque no tiene nada con que sumarse. Luego 8 con 7, 15. 15 con 7, 22. Y va sumando. La frecuencia relativa, ¿cómo la sacas? Tomas los valores de la frecuencia absoluta y los vas dividiendo entre el total. O sea, sumas todos los valores de la frecuencia absoluta y sacas en total. Son 30. 30 autos se vendieron en el mes de septiembre. Entonces dividís 8 entre 30, 0.267. 7 entre 30, 0.233. 7 entre 30, lo mismo, y así te vas. Ya tienes la frecuencia absoluta, la acumulada y la relativa. La frecuencia relativa acumulada, haces lo mismo. 0.26 y le sumas 0.2333. 0.5. 0.5 y 0.23, 0.73. Y así te vas. La frecuencia porcentual, multiplicas la frecuencia relativa por 100. Si ves, aquí está 0.267 y aquí está 26.7%, pero ya va en un porcentaje. Un truco que yo les decía era que al final las frecuencias porcentuales, si vos las sumás, te tiene que dar 100%, o las frecuencias relativas te tienen que dar 1. Siempre te tienen que dar esta 100 y esta 1. Si te da diferente, es que algo has hecho mal. Probablemente no has logrado sacar bien la frecuencia absoluta, no has logrado contar bien la cantidad de elementos que hay. Creo que esa era tu pregunta, o faltó algo más. Preguntaste también por la marca de clase, ¿verdad? Por acá tengo, aquí estaba la marca de Sí, clase. sí, correcta, ajá, la marca de clase también. Ajá, va. La marca de clase que la ocupamos sobre todo para la media, en el ejercicio 2 vimos parte del que se ocupaba la marca de clase. Es bastante importante que la conozcas porque se toma como el punto medio del intervalo. De 0 a 10, por ejemplo, va la edad. Entonces tomas 0 como el intervalo menor y 10 como el intervalo mayor. Y lo sumas 0 más 10, 10. Y lo divides entre 2. Te da 5. 10 entre 2, 5. Luego te vas entre 10 y 20. Sumas 10 más 20, 30. Lo divides entre 2 y te da 15. 30 y 20 son 50. Lo sumas 30 más 20, 50. Entre 2, 25. Igual para 30 y 40. 30 más 40, 75. Entre 2, 35. 70, perdón. 30 y 40, 70. Entre 2, 35. 40 y 50, lo mismo. 50 más 40, 90. Entre 2, 45. Y así obtienes la marca de clase.
Solo es el punto medio de los intervalos. No sé si quedó claro. Sí, hoy sí, claro, ya entendí ya. Gracias. Bueno, gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda que la pueda poner en el chat o en el o por micrófono. Si no, pues procedemos a terminar la videoconferencia. Bueno, pues antes de que termine la videoconferencia, siempre a recordarles que se están haciendo videoconferencias de esta y de otras materias a las que pueden asistir, que es importante que vayan para que puedan enriquecer su conocimiento, ¿verdad? Para el examen que ya se va acercando. Siempre animarlos a que estén participando en los foros, pueden poner sus preguntas, yo publico ejercicios, a veces publico videos, quizás les voy a publicar otro video sobre esto, sobre esto de estadística y permutaciones circulares, porque sí sé que son temas que necesitan un montón de análisis tal vez para quedar del todo uno completo con entender a qué se refieren los problemas. Sí, siempre pues a que estén participando siempre en todas las actividades que se están haciendo para que sean de su provecho. Si no hay nada más que agregar, pues terminamos con la videoconferencia. Gracias por su atención y gracias por haber asistido. Espero que les haya sido de provecho.